¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más y como siempre a nuestro querido Fútbol y Boxeo. San Lorenzo de Almagro es el tema que nos convoca. Podríamos hablar del partido frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio Madre de Ciudades. Fue empate 0-0, nada más apenas, y con la conducción técnica de el Pipi Romagnoli en el mismo equipo, el mismo conjunto que pudimos conocer recientemente, conformado por el gallego Rubén Darío Insúa, y es el tema central que vamos a tratar. El partido no tiene ningún tipo de importancia, creo yo, a esta altura de los acontecimientos. Cuando tras 2 años en el cargo fue cesanteado, despedido, lo echaron a Insúa. Moretti, el presidente del club, echó a Insúa de San Lorenzo de Almagro. Y por eso vamos a hablar aquí del poco, escaso o nulo respeto que se tiene por los ídolos, no se los preserva nunca. Podríamos dar una lista interminable de jugadores que han salido, técnicos que han salido de clubes históricamente de mala manera, en donde se puede advertir claramente que el respeto por los ídolos es verdaderamente nulo. En River, por ejemplo, a Ortega lo echaron 2 veces, Simeone, Aguilar y Pasarela. Allá lejos, lejísimo en el tiempo, Amadeo Carrizo se fue con el pase libre, independientemente de la edad que contaban, hasta el propio Labruna como jugador de fútbol, ¿sí? En Boca, si quieren, más aquí en el tiempo, Riquelme terminó su carrera en Argentinos Juniors, cuando todos sabemos deseaba justamente poder culminarla actuando en Boca. Y la salida de estos ídolos generalmente termina siendo tumultuosa, traumática. El único ejemplo que me viene a la mente que tuvo la preservación del ídolo tiene que ver con Racing, Juan de Stéfano, que cuando tuvo que elegir entre Rubén Paz y Perfumo, quien por entonces era el técnico, por supuesto eligió a Rubén Paz. Desde luego los intereses de los clubes son salientes cuando se trata de un jugador que a lo mejor está en el ocaso de su carrera, ni que hablar. Pero a ver, volviendo y yendo específicamente a San Lorenzo, cuando Insúa asumió su cargo, nadie quería ser el entrenador de San Lorenzo. Él llegó casi que por descarte y luego de haber estado prácticamente prohibido durante 20 años. Insúa le puso el hombro, Insúa es de San Lorenzo. Y es más, cuando jugaba en Independiente hubo una conscripción de socios, el Rojo quería llegar a los 100.000 asociados, Insúa se negó a ser parte de la comunidad societaria independiente porque decía que él solo era socio de San Lorenzo de Almagro. Es el autor del gol del ascenso, aquella página negrísima de San Lorenzo de Almagro, que por supuesto tuvo una explosión durante el año 1982 en Primera B. Insúa fue parte de ese equipo. Insúa llegó a San Lorenzo a Primera División y con su gol en una campaña extraordinaria, reventando todas las canchas, ¿sí? Insúa es San Lorenzo de Almagro. Me pregunto, ¿el presidente Moretti lo es? Claro, algunos me dirán, sí, lo votaron. Es cierto, lo votaron. Me pregunto si no estarán arrepentidos de hacerlo. Vamos a compartir un fragmento ahora de algunas declaraciones que el presidente actual de la institución realizara pocos días antes de finalmente echar a Insúa de San Lorenzo de Almagro. A Rubén nosotros lo bancamos con los hechos, con las palabras. De hecho, le firmamos un contrato por 2 años, apenas asumimos. Le mejoramos muchísimo el salario, tanto a él como los ayudantes que están con él, que son Oste, Fabián García y Orsi. Tuvimos que también utilizar recursos propios para pagar las primas y sueldos de dirigentes, de empleados y de jugadores. Hay un tiempo de trabajo que le tenemos que dar a Rubén para que los jugadores también se entiendan dentro del campo de juego. No es fácil armar un plantel y un equipo nuevo prácticamente y que se conozcan de un día para el otro. Acá hay que darle tiempo. Nosotros vamos a respetar el contrato de Rubén, tenemos mucha fe en su trabajo, tanto la de él como de sus colaboradores, y bueno, recién arrancamos la gestión, por eso hicimos un contrato de 2 años, por eso mejoramos el sueldo y por eso estamos haciendo
contratos que sabemos que lo vamos a cumplir. A veces cuando no te acompañan los resultados, uno se pone inquieto, pero me parece que en este caso hay que darle tiempo a Rubén. Rubén es San Lorenzo, es un hombre del club, es un hombre que tiene sentido de pertenencia, que ama a San Lorenzo, y hay que dejarlo trabajar, hay que estar tranquilos, hay que estar muy tranquilos, que es un torneo, un año largo, son 4 torneos, tenemos las dos, la Copa de la Liga el segundo semestre, la Copa Argentina, la Libertadores. Hay que dejar trabajar al plantel, que se conozcan, y la gente que siga alentando como está haciendo hasta ahora, y yo no tengo dudas que el futuro va a ser mucho mejor. Bueno, los hombres son esclavos de sus palabras. A Rubén lo bancamos, decía el actual presidente de la institución. Insúa es San Lorenzo. Le firmamos un contrato por 2 años y lo vamos a respetar. Bueno, evidentemente esto no sucedió. Todos sabemos que la comunión, este matrimonio de alguna forma entre Insúa y el actual presidente de la institución no era sano, no se querían. Insúa incluso manifestó que desde adentro había quienes querían desestabilizarlo. ¿Para qué le firmó un contrato por 2 años si lo iba a echar con 4 meses de gestión? Y esperó el momento en donde hubiera un traspié. ¿Qué pretendía Moretti o la comisión directiva de San Lorenzo? ¿Que los gauchos de Boedo ganaran en la altura Independiente del Valle? ¿Por qué no le trajo jugadores y le reforzó el plantel convenientemente? Porque reforzaron la reserva. De eso ya vamos a hablar en un ratito. A Insúa lo echaron como un perro. Una vergüenza que de este modo un ídolo de los pocos que le van quedando a San Lorenzo de Almagro, ¿sí? Fuera cesanteado de su cargo. Un tipo que puso el hombro cuando nadie quería, cuando San Lorenzo se iba al descenso. Falta de memoria, no tienen memoria, como decía Chiche Helm. Vamos a escuchar un ratito más al presidente de la institución. Si de ustedes depende la continuidad de Insúa, ¿está asegurada, pase lo que pase en el corto plazo con los resultados? Está asegurada al 100%, pase lo que pase, cualquier resultado. De parte de la comisión directiva, a Gallego le vamos a respetar los 2 años de contrato. Yo soy el presidente del club y tengo que estar tranquilo. Hablaría muy mal de mí si le hago un contrato por 2 años a Insúa y pongo en duda la continuidad a los 4 partidos. No sería serio, y hay que confiar en Insúa, en el plantel. Tenemos un gran plantel. Me parece que hemos hecho unas buenas incorporaciones, una atención a las armas que teníamos, ¿no? Un equipo que agarró un club destruido. San Lorenzo estaba totalmente destruido. Mira, yo fui candidato en el 2010 y ya estaba mal San Lorenzo, elecciones que gana legítimamente Carlos Abdo. Después fui vocal 10 años y San Lorenzo siempre estuvo mal, pero como estuvo ahora nunca, con un presupuesto, con una deuda enorme. San Lorenzo es un club que factura ingresos ordinarios $1 millón por mes y está debiendo casi $30 millones, o sea, estamos en casi 3 presupuestos de deuda. Se han firmado contratos que se sabía no se podían pagar. Por eso mismo nuestra premisa es ser serios, ser contundentes, firmar contratos que se van a cumplir, honrar los compromisos y bueno, los jugadores que vienen lo saben y estamos firmando cuestiones que vamos a cumplimentar. Es la cuestión ser serio es lo más importante en un club donde se ha perdido total credibilidad y bueno, creo que hemos hecho un gran mercado dentro de los elementos que tuvimos. Está visto que no hay que ahondar demasiado. El presidente de la institución es quien dice que le va a respetar el contrato a Insúa y por supuesto no lo cumplió. ¿Para qué se lo firmó? Si no lo quería, hubiera prescindido de él. Había que renovar el contrato con la asunción del nuevo mandatario. Si quería otro entrenador, debió hacerlo. ¿Para qué manosear justamente la figura de Insúa? En fin, dice que tienen que ser serios. Esto no ha sido serio para San Lorenzo de Almagro. Además, teniendo los problemas económicos que tiene, va a tener que debe afrontar el compromiso con Insúa. Deberán pagarle el contrato como corresponde, si acaso él además desea hacerlo o ceder dinero. Será en definitiva simplemente la voluntad de Insúa. Y por otro lado, fue candidato, fue vocal 10 años, y habla de que se firmaron contratos que no se podían pagar. ¿Qué estuvo haciendo Moretti durante 10 años en el seno de la comisión directiva de San Lorenzo de Almagro? ¿Dónde lo denunció? En ningún lado. Fue parte de todo lo que sucedió. Y hoy que siga el cambalache, que siga el circo, con un técnico que ha sido despedido. Yo creo inmerecidamente. El tipo hizo lo que pudo con los jugadores que tuvo,
con una deficiencia técnica alarmante, llamativa de este plantel. Y ahí están, buscando un nuevo entrenador o quizás sacrificando al próximo ídolo que puede llegar a ser Pipi Romagnoli. En fin, hay un pedacito más, lo vamos a escuchar, lo vamos a compartir. Es llamativo que se incorporen futbolistas para la reserva. ¿Por qué? Y porque generalmente en la reserva juegan los jóvenes. Y San Lorenzo tiene inferiores de primer nivel siempre. Sí, y trajimos jugadores para reserva que son jóvenes. Algunos tienen edad de reserva y otros tal vez un poquito más grandes que vemos proyección a futuro. Jugadores que vinieron con el pase en su poder, que nosotros entendemos que pueden servir. Hoy el fútbol es muy competitivo. Hubo procesos también en otros clubes que han adquirido jugadores también de 16, 17 años y después llegaron a primera y fueron grandes jugadores. Nosotros vimos en Alacio un chico muy interesante de Rafaela, Danilo Gómez, en el arquero Gil, ahora vino Ian Vera, que es un goleador de Estudiantes de Buenos Aires, que lo tuvimos a préstamo, tenemos 2 años de préstamo con una opción de compra. Me parece que la reserva obviamente se tiene que nutrir con las inferiores del club, y también puedes traer jugadores que también le dan una inyección deportiva de calidad y que el día de mañana puedan tener su oportunidad en la primera. Pero un juego de 26 años, ahí sí llama la atención que llegue, porque además nadie juega a los 26 años en reserva. ¿Eso llegó puntualmente por lo futbolístico o por alguna otra razón? Sí, el año pasado estuvimos viendo el partido, jugaban Olimpia de Paraguay, que estaban obviamente en la primera, contra San Lorenzo de Paraguay, Sí. que estaba en la segunda división. Por la Copa Paraguaya lo fuimos a ver, empataron 0-0, clasificó San Lorenzo de Paraguay. Fuimos a ver al arquero Gil, que es un arquero con unas condiciones bárbaras. Sí. Fue la figura, y la figura del campo de juego dentro de los 22, más allá del arquero, que bueno, atajó muy bien y atajó penales, fue Maxi Zelaya. Así que nosotros vimos condiciones, entendíamos que en ese puesto y se iba a ir el Tonga Hernández, que al final no terminó yéndose. Por eso trajimos también a Nico Hernández del Inter de Porto Alegre, y necesitábamos también reforzarnos, entendiendo que también había una posible salida de Formiliano, nada más que por eso. Bueno, ahí está, ahí lo termina de decir. Maxi Zelaya va a ser el salvador de San Lorenzo de Almagro. Como si de pronto hubiera venido, no sé, invocaré nombres de otro tiempo, no importa el puesto. Llegó San Filipo a San Lorenzo. Mamita querida. 26 años para reforzar la reserva. Y Romagnoli, que recibió a esos jugadores, ¿sí? Es parte de una estructura que evidentemente no es clara, no es nítida, no es cristalina. Tenés que contratar jugadores para reforzar un primer equipo que venía a los tumbos, al que le costaba, al que simplemente empataba. ¿Qué te pensás? ¿Que es Mandrake? ¿Que es mago Insúa? Hizo lo que pudo. Y fíjense el detalle, los jugadores que le trajeron no los puso nunca. Le puso el hombro siempre a San Lorenzo de Almagro. Sí, es cierto, como dice Moretti, Rubén es San Lorenzo. Moretti no sé, porque si estuvo 10 años en el seno de la comisión directiva y jamás denunció nada, y ahora resulta que contratan futbolistas de 26 años para la reserva, para reforzar la reserva, reforzar la primera, vas a jugar la Copa Libertadores, ahí está la guita. Y lo dejás desvencijado a este equipo, penando en esta Copa de la Liga, haciendo lo que puede. Lo metió en la Copa Libertadores. Insúa metió a San Lorenzo en la Copa Libertadores. Es impensable lo que hizo este tipo. Así están las cosas, así se destruyen a los clubes, con este tipo de políticas que nada hacen por el bien de una institución. Probablemente el ciclo de Insúa estaba agotado, no tengo duda, en función del equipo que tiene, más no podía hacer. Tal vez lo que debió hacer Rubén Darío Insúa es dar un paso al costado de él por propia cuenta. Irse con su prestigio, aquel de haber salvado a San Lorenzo de Almagro y hacer del descenso, y además hacer milagros, clasificándolo a la Copa Libertadores, saliendo tercero en un campeonato de largo aliento. En la Copa de la Liga pasada y en esta vimos que la realidad mostraba a un equipo que penaba en la cancha, ¿sí? Penaba en la cancha. Y que además, toda vez que tuvo algún jugador más o menos importante, Gatón y Batalla, etcétera, etcétera, se lo sacaron, se fueron. En definitiva, nunca le conformaron un equipo como él quería. En este libro de pases, el único jugador
que le trajeron fue Ferreira, que es un jugador de fútbol, con buenas, con malas, se lesiona, etcétera, pero le da la pelota a los compañeros. A los clubes de fútbol lo hacen grandes sus dirigentes por la visión que pudieran tener. Pensemos, todos los clubes del fútbol argentino prácticamente nacieron de la misma manera, grupos de jóvenes que se agrupaban hace ya más de 100 años y fundaban un club. Y fueron creciendo como poniendo ladrillo sobre ladrillo para construir la estructura deportiva. Los dirigentes que tuvieron visión hicieron crecer a sus clubes. También hubo otros que vinieron a destruirlos. Pasa desde hace muchos años en la mayoría del fútbol argentino. Y después, claro, obviamente van a aparecer los fantasmas de la SAD. No se quejen. Los van a traer estos mismos dirigentes que hacen desastres con los clubes, que no respetan a los ídolos. La salida de Insúa debió haber sido de otra manera en todo caso. Cuando ganaste las elecciones, Moretti, ¿qué estuviste haciendo durante 10 años en el seno de la comisión directiva? Sería bueno que lo explicaras. Cuando veías que San Lorenzo no era un club serio, que firmaba contratos que no podía pagar. En fin, amigos, esperamos sus opiniones a propósito de la salida del gallego Insúa. A mi juicio es una página negra en la historia de San Lorenzo de Almagro, tomando en cuenta que a los ídolos hay que cuidarlos, hay que respetarlos. San Lorenzo no tiene tantos. El fútbol en general tiene cada vez menos, porque ahora para ser ídolo no se necesitan tantos requisitos como en otro tiempo. San Lorenzo de Almagro tiene en Insúa a uno de sus ídolos, a uno de sus estandartes, uno de los que puede arriar la bandera. Me parece que en el seno de la comisión directiva esto no sucede. En fin, amigos, hasta aquí llegamos, esperamos sus opiniones, déjennos sus comentarios, suscríbanse si así lo desean, déjennos un like, un pulgar para arriba, que siempre es una buena mano para que más gente pueda conocer de nuestra tarea. Nosotros nos despedimos invitándolos, convocándolos para el reencuentro, como siempre, aquí en Fútbol y Boxeo.